soy Jordi Caballero, soy el director técnico de PAN de Europastry y también liderando el proyecto del Cereal, que es el Centro de Innovación de Europastry. La definición para mí de Europastry sería la evolución de la tradición. ¿Qué es el Cereal? Bueno, yo el Cereal siempre lo defino en tres frases muy llanas y muy planas, que es actitud, pasión y tradición. La innovación, nosotros lo tenemos muy claro que tenemos que ir a lo que se hacía antes, pero apoyándonos un poco en toda la tecnología que tenemos disponible a día de hoy. Siempre partimos la innovación en dos partes, la estrategia y el industrial. Realmente antes de industrializar cualquier producto siempre pasa por el cereal. Y en el cereal lo que hacemos es cuidar y mimar a ese producto, lo desarrollamos. O bien un traje a medida para un cliente o bien para el mercado, que nosotros hemos visto que hay una oportunidad. Este producto, cuando se incuba en el cereal y vemos que hay un resultado positivo, se baja a una planta taller. Una planta taller es una planta muy pequeñita, con muy poca capacidad productiva, para valorar realmente en esa escala qué puntos críticos o qué problemas puede haber. Y una vez que tenemos ya al niño ya crecido, criado y que ya está bien formado, se procede a hacer una línea industrial. Es cuando damos el paso a la línea industrial. La innovación que yo destacaría, voy a ir a por la tradición. El proyecto Saint Honoré, que a día de hoy tenemos ya 4 líneas de producción, es para mí, digamos, la innovación potente y con mucho recorrido dentro de la compañía. Hemos mantenido toda la tradición, digamos, de un gran artesano. Cocemos en un horno de piedra, fermentamos en un tablero de madera, hacemos una gran hidratación del producto, hacemos fermentaciones largas, hacemos fermentaciones bloqueadas, o sea, respetamos todo ese proceso artesano. Hemos conseguido llevar ese proceso artesano a la excelencia de una industria.